que eso lo debemos posteriormente a ver en una deficiencia primaria. No es muy clínico, pero da información interesante. ¿Bien? Bien, nos habíamos quedado, habíamos terminado el sistema de complemento, veamos ahora el sistema de coagulación. Y el sistema de coagulación fundamental, perdón, que todas estas, perdón, hay un sistema que se llama el sistema de contacto, ¿sí? Que lo vamos a ver unas 3 diapositivas después de esto, que se caracteriza cuando hay cargas negativas o ciertos compuestos como los que están puestos en esa diapositiva, activan el factor 12 de la coagulación, el factor Hagemann. Y ese factor Hagemann es importante porque es el punto de unión entre todos los sistemas prácticamente. Ustedes ven ahí, la primera está, se ve acá la fecha, perfecto, esta acá, que es la de fibrina, o sea, el sistema de degradación de la fibrina, o sea, fibrinolisis. Está la activación del complemento a través de C, y a través del complemento la producción de C3A y C5A. También activa el sistema de las ciminas, que vamos a revisarlo a continuación, y la función inicial que se le dio a este compuesto, obviamente, a este factor, fundamentalmente era la formación del coágulo sanguíneo, el sistema de coagulación. Como ven, ese es un elemento clave para la activación del proceso, que intermedia el proceso inflamatorio en general, uniendo prácticamente todos los sistemas. ¿Correcto? Entonces vamos a ver ahora cómo es el sistema o la cascada de coagulación, que ustedes ya lo tengo entendido, ya lo han revisado. El fibrinógeno, ¿quién lo produce? Hígado, fundamentalmente, ¿no? Y, a ver, avanzando más. ¿Y en qué condiciones aumenta eso en procesos inflamatorios? ¿Cómo se llama eso? Proteína de fase aguda. Forma parte importante de la proteína de fase aguda, ¿sí? Vamos a decir un poquito más. ¿Y quién induce esa proteína de fase aguda? IL-6. Y para que salga IL-6 necesito, ¿qué otra interleuquina? ¿Cuál? ¿Perdón? No. Es la cascada que es TNF, IL-1 y IL-6. Generalmente es esa secuencia, ¿no? Tiene que ver antes de IL-1. ¿Ok? Estamos. Bien, entonces ese fibrinógeno está en forma, entre comillas, no sismógeno, sino en una forma inactiva, como fibrinógeno circulando. Y cuando se activa la trombina, aparece el monómero de fibrina. Luego, esto se va uniendo hasta formar una cadena de fibrina, ¿correcto? Una cadena ya larga que prácticamente forma el coágulo y encima van a estar las plaquetas. ¿Ok? Bien. Entonces, un punto clave es la activación de la trombina para que todo este proceso empiece, ¿correcto? Y la activación de trombina está acá, está fundamentalmente por la acción del factor 10 activado, ¿sí? Que pasa protrombina a trombina y esta a su vez al fibrinógeno y hace los polímeros de fibrina. ¿Estamos? Bien. Ahora la siguiente pregunta es ¿quién activa el factor 10? ¿Cierto? Y para eso hay dos sistemas, el sistema intrínseco. Ustedes se dan cuenta en ese cuadradito de acá, está en lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? Los activadores del Hagemann. Activa el Hagemann, este factor 11, ¿no? Y después el factor 9 y por último va a activarse el factor 10. Entonces ya tengo la vía completa. ¿Quiénes son los activadores? Esto de acá, o sea, la activación del factor 12 es clave en este tema. Esa es una vía. Se llama la vía intrínseca. La vía extrínseca, en cambio, está dado fundamentalmente por la activación del factor 7. ¿Sí?
Acá hay un activador tisular, ¿se acuerdan? Ahí en la clase anterior el TPI era el inhibidor de la protombina tisular, perdón, de la vía tisular, justamente atacaba este nivel, en el endotelio. ¿Dónde está la flecha? ¿Ok? Entonces el factor 7 activado, en presencia del factor 3, activa al factor 10 y luego viene todo el sistema. ¿Correcto? Eso ya lo han estudiado ustedes, no es nada. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, seguimos. Y paralelamente a la activación del sistema de coagulación se activa también el sistema de la degradación del coágulo, de la fibrina. Y eso es a través de la plasmina. ¿Quiénes activan la plasmina? Fíjense el grupo que está ahí. Todo este grupo de compuestos, que generalmente son proteasas, la mayor parte de ellas, excepto este, que es calicaína de alta presión molecular, que lo vamos a ver después, activa la plasmina, ¿correcto? Pero el factor 12 es el clave acá, que es el que vimos anteriormente. Y cuando se activa la plasmina empiezan a haber productos de degradación de la fibrina. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista práctico, yo tengo un proceso inflamatorio severo, en los cuales hay coagulación sanguínea porque se activó el sistema de la coagulación por la vía que hemos visto. ¿Cómo podría saber si mi paciente está coagulando, si está activado el sistema de coagulación o el sistema de la plasmina o ambos? ¿Cómo haríamos? Supongo que lo habrán visto en una práctica de mostaza o algo así, ¿cierto? Tipo de protrombina para ver que la cascada de coagulación esté trabajando bien, ¿correcto? Si eso está trabajando bien, ¿qué opciones otras tendría? Vamos a ver, mejor echar la pregunta. ¿Cómo mido la acción de la plasmina, la degradación de la fibrina? Dorsal de sangre de fibrina. Claro, eso estaría en una opción, ¿no? Pero otra, ¿qué pasa si tu hígado está intacto y sigue produciendo fibrinógeno? La otra sería la que está en esa diapositiva. ¿Qué tal si vemos los productos de degradación de la fibrina, que son péptidos chiquititos que salen cuando lo parto la fibrina, ¿cierto? Y eso puede ser un indicador, a veces se hacen orina, incluso se puede detectar eso. Y es un indicio, pues, uno, de que o está bien los sistemas de coagulación, o dos, si yo estoy tratando a mi paciente que está con problemas de coagulación, ver si está formando o no más fibrina. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo simplemente. A veces en clínica hay que hacer estas cosas que no son directas de coagulación, pero de manera indirecta me da una idea de cómo está yendo el proceso. Muy bien, en esta diapositiva vamos a sacar el coágulo. Y en esta otra estamos viendo el coágulo, pero que ya en los espacios en blanco y empieza a ver esta celulita de acá, ¿lo ven? Como si estuviera tapizado por células medio como endoteliales. Eso se llama ya cuando se reabsorbe el coágulo. En algunos casos hay un trombo que luego se reabsorbe todo y se canaliza nuevamente el vaso sanguíneo. ¿Sí? Acá obviamente ha empezado el sistema de coagulación, lo han parado y luego el sistema fibrinolítico se ha encargado de abrir el camino a esto. ¿Ok? Entonces, eso hay que evaluar siempre a veces en los casos de trombosis, ver si es factible, si que no pueden entrar y operar, todo va a ser lo máximo para hacer la fibrinólisis. ¿Ok? Por ejemplo, la streptokinasa, en caso de infarto se emplean con bastante frecuencia para tratar de disolver el trombo que estaría formado. Muy bien,
El sistema de las quininas, esto lo han revisado en algún curso ustedes. Quinina o quinina. Este es un sistema que está compuesto por generalmente péptidos pequeños derivados de precursores que están en el plasma. Sobre todo en el plasma está el quininógeno de alto peso molecular, ¿no? O tisulares que están el quininógeno de bajo peso molecular. Son esos dos precursores distintos. Se activan, como lo habíamos visto anteriormente, por el factor Hahnemann, y el que más importante y vale la pena recordarlo siempre es la bradiquinina. ¿Sí? Hay otros compuestos más, hay varios compuestos, pero que clínicamente tiene importancia la bradiquinina, y fisiológicamente también. ¿Okay? Es un inductor de vasodilatación, incremento de permeabilidad y juega un rol importante en el dolor junto con una sustancia que se llama la sustancia P. ¿Sí? Correcto. Entonces, con eso estimula el sistema nervioso y potencia el dolor. ¿Okay? Este es los dos sistemas, el plasmático, ¿sí? Que es la calcareína de alto peso molecular, la calcareína plasmática, ¿sí? Forma el complejo de alto peso molecular, y el tisular forma el de bajo peso molecular. Básicamente esas dos cosas son las que tienen que tener en cuenta la calcareína. Obviamente acá hay un proceso que no está puesto en los cuales van a formar al final bradiquinina o bradicinina, como ustedes quieran. ¿Okay? Y esta bradicinina es el que va a tener el efecto farmacológico que están poniendo como vasodilatador, potencia el dolor, incrementa la permeabilidad vascular. Esos son los efectos que están en esta diapositiva. Relajación del músculo liso, incremento de permeabilidad, obviamente eso lleva al edema, interviene en el dolor, y fíjense estas tres otras cosas que son importantes también. Interactúa con la cascada de coagulación, con la degradación de la fibrina, con el sistema fibrinolítico, y también con la cascada de complemento. ¿Okay? Entonces, más o menos tiene un alcance similar, aunque un grado menor, que el factor Hahnemann o el factor Moser. Muy bien. Y la otra cosa importante que hay que recordar, aunque esto no es de inflamación, bueno, inflamación puede ser, pero más va dirigido a medicina, es esta acción de la enzima conversora de angiotensina o ACE. ¿Sí? Esta lo que hace es inactiva la degradación de bradiquinina. Por lo tanto, si yo pongo este compuesto, voy a tener mayor cantidad de bradiquinina, ¿cierto? Y al tener mayor concentración de bradiquinina, ¿qué va a haber en el vaso sanguíneo? Va a ser vasodilatación constante, ¿cierto? ¿Qué tal si lo uso en hipertensión? Los inhibidores de ACE es uno de los compuestos que se usan en hipertensión, ¿correcto? Simplemente porque aumentan la bradicinina y por esta otra característica impide el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2. Angiotensina 2 es potente vasoconstrictor, lo conocemos, ¿cierto? Angiotensina 1 es vasodilatador. Bueno, no es activo en el vaso sanguíneo, sobre todo en la musculatura. Entonces, esta enzima conversora de angiotensina lo que va a hacer también es evitar de que haya un efecto vasoconstrictor. ¿Okay? Entonces, el sistema de la cinina me sirve acá como vasodilatador. ¿A qué más les hace, cuando hablan de ACE, qué cosa más les viene a la memoria de años recientes? ¿Perdón? No. COVID tiene como receptores ACE. ¿Se acuerdan? Ya pasaron una epidemia y se les pasó. ¿Perdón? ¿Qué? Pero no.
Ok, ¿alguna pregunta para esto? Bien, el sistema de contacto entonces, como lo habíamos visto, ahora ya podemos entender un poquito mejor, va a estar fundamental dado por estos dos componentes, el factor 12, que se activa con la superficie membrana, sobre todo con el colágeno. Imagínense ustedes el endotelio y el endotelio subyace está encima, perdón, de la membrana basal, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se contrae? Hemos visto una microscopía electrónica que se contrae y ¿qué queda ahí al medio? La membrana basal, que tiene carga negativa, y eso va a activar el sistema de carga inmediatamente. ¿Sí? Entonces, en inflamación, sobre todo cuando venga el microscopio, si el problema inflamatorio es severo, se activa el sistema de coagulación. Por ejemplo, una glomerulonefritis postestreptocócica, el problema de glomérulos va a haber activación de eso, un lupus eritematoso que compromete el nodo vasos sanguíneos, va a haber eso. ¿Sí? En los casos severos, ¿no? De moderados a severos, en casos leves no lo van a ver. Entonces, inflamaciones de manera genérica, inflamaciones leves, sistémicamente no se va a ver activación de coagulación. En cambio, en casos moderados o severos, sí va a haber activación de coagulación. Esa es la manera práctica de poder ver eso. ¿Sí? Ok, sigamos con esto. Entonces, el factor 12 va a activar el factor 11, ¿se acuerdan por la vía? ¿Cómo se llama esta vía? Intrínseca, ¿cierto? Y también, de igual manera, el quiminógeno de alto peso molecular va a activar a través del factor 11 y va a poner la trombosis y puede haber una coagulación. ¿Sí? Vamos a verlo posteriormente, que en los síndromes de inflamación sistémica, esta vía es una de las vías que favorece la coagulación. Por otro lado, el factor 12 activa complemento, sí. El quiminógeno también, ¿sí? Y entonces al activar complemento va a haber también producción de bradykinin y va a haber un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los principales activadores de este sistema de contacto? Están acá. ¿Okay? De manera de resumen, intervienen en el sistema de contacto factor 12 y el sistema de cinina, ¿cierto? Por las vías estas o por las que hemos visto anteriormente. ¿Quiénes lo disparan? Cargas negativas o superficies biológicas, como lo ponen ahí, membranas en general, y todos esos otros componentes que lo ponen como ejemplo. No es la lista completa, pero está como ejemplo. ¿Correcto? Entonces es una vía importante de activación del sistema inflamatorio. Muy bien, y esta diapositiva es para simplemente verles lo que ya hemos estado viendo en esta. Entren por donde entren, se activan todos los sistemas. Estamos hablando del sistema de complemento, el sistema de coagulación, el sistema de las cininas y indirectamente el sistema fibrinolítico. O sea, por cualquiera de las vías pueden entrar. Entonces, un proceso inflamatorio puede activar todas estas vías, siempre y cuando sea lo suficientemente severo. ¿Ok? Si tengo un forúnculo acá, de repente localmente se está ocurriendo eso, pero de ahí no pasa, ¿sí? Pero en un caso de una septicemia, una sepsis, un shock séptico, estos están todos activados. ¿Ok? ¿Preguntas? Hasta acá era la clase de anteayer. Pero, vamos a ver ahora los mediadores de células, perdón, los mediadores derivados de células, que son estos que están acá. Histamina, serotonina, no vamos a revisar enzimas lisosomales, ¿sí? Simplemente vamos a decir que su acción es lítica, y todo este otro grupo que son sintetizados de nuevo. Este concepto es el que hay que tener claro. Hay algunos mediadores que están dentro de glándulas o vesículas en el citoplasma, ¿cierto? Y que cuando se activa la célula son liberados hacia el espacio extracelular. ¿Cuáles son esos?
¿Qué células tendrán esas fundamentalmente? Mastocitos, ¿cierto? Basófilos en menor grado, pero mastocitos es lo que característicamente tienen eso. ¿Cuál otra de las que hemos visto? Perdón. Neutrófilos no. Las células endoteliales, ¿se acuerdan los cuerpos de huevo palente, que es el von Willebrand y la selectina E también? Esos están granulos preformados. ¿Sí? Bueno, esos no son mediadores, pero es un ejemplo de gránulos que hay. Entonces, esos son los preformados. Y por lo tanto, ¿para qué servirán? Para tener una acción inmediata. Si se acuerdan, ¿qué tipo de activación del endotelio, por ejemplo, es la histamina produce? ¿Cuál de los tipos se acuerdan? ¿Cuál de las clases? Habíamos visto la activación del endotelio por dos tipos. ¿Cuál tipo es el que corresponde a la histamina? Tipo 1, ¿se acuerdan? Que dependía de la proteína G, que después, no sé si se lo revisaron. ¿Sí? Ese es un tiempo que dura poco, generalmente 45 minutos, 15 minutos, y mientras tanto se está formando esto, los que sintetizan de nuevo. Pero lo que empiezan a sintetizarse apenas se activa la célula. Entonces, si apenas se activa la célula, empiezan a salir, por decir, prostaglandinas, con una molécula o dos moléculas, no voy a tener efecto farmacológico, ¿cierto? Tengo que esperar mucho más tiempo para que la concentración aumente y pueda tener un efecto farmacológico importante. Entonces, esos sintetizados de nuevo son los que están acá, que son los prostaglandinas y leucotrienos. Por eso que la acción de ellos aparece generalmente a las 6 horas o más y permanece 24 o 48 horas. ¿Ok? ¿Claro? Muy bien, entonces vamos a revisar brevemente, no todas ellas, pero vamos a empezar con, de repente, más importante para la inflamación, citoquinas, que tienen estas características, el pleiotropismo. Diferentes células pueden secretar la misma citoquina o una sola citoquina puede actuar sobre varios tipos diferentes. Por ejemplo, ya han hecho inmunologías, que aquí le echamos al grupo a Martín. Por ejemplo, de una citoquina que actúe sobre más de un grupo celular, esa es inmunología básica. ¿Perdón? Interleuquina 1, pues, gamma interferón también, actúa sobre macrófagos, actúa sobre el linfocito TCD8, ¿sí? Ok, redundancia, funciones singulares estimuladas por diferentes citoquinas. Por ejemplo, ¿en dónde? O sea, ¿con qué célula, a qué célula van? ¿Perdón? Puede ser, sí. En las cuales, pues, bueno, vamos a poner a ver. Podría ser esto gamma interferón y alfa interferón. Puede ser, por ejemplo, IL-12 y gamma interferón, que los dos activan el macrófago. ¿Sí? Inducción en cascada, esa es la que vamos a revisar ahora, es TNF, IL-1 y IL-6. Eso no se olvide. Sinergia cuando la citoquina produce un efecto mayor que la suma de cada una de ellas, y antagonistas cuando pueden tener acciones opuestas. Un ejemplo de antagonismo, en inmuno de nuevo. Interleuquina 1 y 10. No, pero el ejemplo más clásico, perdón, en esa misma línea, pero cambia de citoquina. La IL-10 y el gamma interferón. ¿Ya? El gamma interferón es para TH1 y el TH2 que produce IL-10 inhibe la función del TH1. ¿Ok? Muy bien.
Estas son las citoquinas, esto lo hemos revisado ya anteriormente, de la inmunidad innata, ¿sí? Y interferón de tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la célula que da interferón tipo 2 en inmunidad innata? ¿Nadie? Hay muchos camarógrafos y ninguno habla. NK no produce. Cuando se activa el NK, puede producir interferón. ¿Ok? Entonces, estas son las principales de inmunidad innata. Y de la adaptativa son estas de acá. Nosotros nos vamos a limitar a estudiar básicamente estas tres: TNF, IL-1 y IL-6. ¿Correcto? El resto ya lo revisan en la parte de inmune. Sí que lo han revisado. Ok. Estas es las proinflamatorias, denominadas así porque favorecen el proceso inflamatorio, obviamente. Factores de necrosis tumoral. Por si acaso, las que están en naranja son secretadas tanto por células de la inmunidad adaptativa como innata, y las que están en azul son específicamente de innata nada más, ¿correcto? Entonces, el TNF generalmente actúa sobre muchos tipos de células, ¿sí? La mayor parte de ellos van a actuar sobre grupos variados de células inflamatorias. Desde el punto de vista de inflamación, vamos a dejar la parte de inmuno con células T, etc., que eso no es tópico de este video. Y esta es la cascada de citoquinas. Acá se ha puesto LPS, no es como citoquina, por si acaso, este es el tipo polisacario, pero experimentalmente es un excelente estimulador de esta cascada. Y además, si se acuerdan en la primera clase, el LPS lo que hace es favorecer que se induce la expresión de TNF, IL-1 y IL-6 a nivel del DNA. ¿Sí? Activa ¿cómo se llama? NF-κB, ¿cierto? El factor nuclear para la lectura. Pero esa activación es ayudada por el LPS. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir, esto no es citoquina, pero experimentalmente tú pones el LPS y tú ves esto de acá. De manera interesante, si por ejemplo saco de alguna manera, bueno, hablando genéticamente o químicamente, pero de manera física, no hay IL-1, no hay producción de IL-6 ni IL-8. Si no tengo TNF, no va a haber producción, estamos hablando de producción farmacológica, ¿no? De IL-1 ni IL-6. ¿Ok? Entonces, una cascada parecida de la coagulación, pero en este caso es de citoquinas que van siendo expresadas una detrás de la otra. ¿Claro? Veamos la interleuquina 1, tiene todas estas funciones, ¿correcto? Esta, desde el punto de vista clínico, de repente esta es la que llama más la atención, ¿cierto? Cuando te va a dar una infección desde una gripe simple, ¿qué es lo que tienes? El malestar, falta de apetito, apatía, fiebre, gran parte producido por interleuquina 1. ¿Ok? Que son signos inflamatorios también, ¿no? Cuando tú tienes una infección o no infección, tienes un proceso inflamatorio y estos están presentes. La otra afecta a los leucocitos. En algunos casos va a inducir la producción de TH2, de granulación de eosinófilos y de granulación de basófilos. ¿Okay? La más importante es la que está en la promoción de la inflamación, que tiene esas actividades sistémicas. ¿Sí? Síntesis de colágeno. ¿Por qué favorecerá la síntesis de colágeno?
¿Por qué necesita un proceso inflamatorio colágeno? Ok, esa es una buena razón. Dice que los neutrófilos y macrófagos también tienen proteasas que eliminan colagenasas que degradan el colágeno, entonces necesito reponerlo. Pero hay otra opción un poquito más. ¿Qué pasa si hago colágeno y lo extingo la inflamación? ¿Sí? Eso lo va a ver en inflamación crónica. Es importante. Por ejemplo, un granuloma pone colágeno y después se queda todo el granuloma dentro de una bolsa de colágeno. Entonces así que en el tiempo muere y todo queda como un ovillo de colágeno. ¿Sí? Esa es la otra opción. Y la última es que muchas células tienen receptores para colágeno para poder migrar, entonces necesitan un sustrato bastante adecuado. ¿Okay? Lo mismo estas actividades fibroblastos, resolución ósea, todo esto son importantes. Pero ya en un proceso inflamatorio relativamente largo, ¿sí? Entonces va a haber inflamación crónica fundamentalmente. Ok. Lo interesante de esto es que la interleuquina 1 es producida por este compuesto. Y esto es lo que yo, la verdad que no entiendo bien. Fíjense, tremenda macromolécula simplemente para activar la caspasa 1, que a su vez va a activar el pro-interleuquina 1 a forma activa. Yo no sé, pero si uno se pone a pensar lógicamente, tremenda maquinaria para una sola enzima, pero evolutivamente es así. No, la razón no hay, pero me parece demasiado. Ese inflamasoma está producido por estos compuestos, el NRLP3, que es clave, ¿sí? El NOR-like receptor de la familia condominio pirin 3 es el nombre que está codificado en gen, obviamente, y la caspasa 1, que con un adaptador forman este complejo multimolecular grande, de un peso molecular bastante grande. Esto lo que hace es activar la caspasa 1, que a su vez va a actuar sobre el pro-interleuquina 1. Pero la pro-interleuquina 1 ha sido producida en el TNN, generalmente por efecto de los TLRs, y dentro de estos inducidos por el LPS. El LPS es uno de los principales inductores de este sistema. ¿Se acuerdan que lo nombramos anteriormente? Entonces el LPS va a ser, entre otros, no es el único, de que se empiece a producir pro-interleuquina 1, todavía en forma inactiva. La caspasa actúa sobre él y recién es secretada con interleuquina 1. ¿Ok? Hay interleuquina 1 alfa y beta, no vamos a... Las funciones son más o menos similares a alteraciones moleculares, no vamos a entrar en eso, vamos a tomarlo como interleuquina 1. ¿Ok? Y el inflamasoma está activado por estos sistemas, o sea, se forma por este grupo de compuestos. Obviamente todos los patógenos, ahí faltarían parásitos. Y en el otro lado están los que no son patógenos, lo han puesto ahí como estériles, en realidad son no patógenos. Si ustedes ven, ahí varios son DAMs, si se acuerdan de los DAMs. ¿Sí? Y también hay asbestos y algunas aleaciones metálicas que también pueden hacer eso. ¿Ok? Interesante que una vez que se forma el inflamasoma, hay la producción de interleuquina 1 y L8, pero también se puede activar la muerte celular. ¿Sí? Y esta muerte celular se llama como piroptosis. Es una apoptosis, pero por este mecanismo le han puesto el nombre de piroptosis. Muy bien. Las interleuquinas
tienen estos receptores. Receptor 1 y el receptor 3. ¿Sí? Para que la señal sea pasada hacia el citoplasma, yo necesito necesariamente que el interleuquina 1 interactúe con los dos, como en esta diapositiva. Creo que tengo la posibilidad de tener. Tengo la interleuquina 1 tiene que interactuar con estos dos, IL-1 y el receptor 1 y el receptor 3 interleuquina. Recién ahí pasa la señal de transducción. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si ocurre esto? Esto es normal, este es un antagonista de interleuquina 1 que se produce naturalmente. Ese entra en competición con el IL-1 y se va a unir específicamente al receptor 1. Por lo tanto, la interleuquina 1 no va a poder unirse y no va a haber activación. ¿Estamos? ¿Sí? Dicho eso, inmediatamente se empezó a usar esto. La anakinra es sintetizado artificialmente y se utiliza fundamentalmente para inhibir la acción del IL-1. ¿Correcto? Se usa en determinadas entidades que lo vamos a revisar a continuación, pero todo el mundo está echando mano para procesos inflamatorios como artritis reumatoide, lupus eritematoso, están induciendo esto. De tal manera que no hay IL-1 y al no haber IL-1, la cascada de coagulación, la cascada de citoquina no va a estar activada, e incluso la estimulación de linfocitos T también va a estar alterada, y voy a cortar gran parte de la respuesta, tanto inflamatoria como inmune. Entonces, este es un primer uso que se puede hacer de este receptor. ¿Ok? La otra es esta de acá. Tengo los dos receptores, el receptor 1 y el receptor 3, y este compuesto, el nombre comercial es Ritlonazep, también es artificial. ¿Qué han hecho? Han puesto dos, o sea, una estructura similar a esta, que va a unirse al IL-1. Esto lo han sintetizado con ingeniería genética y lo han puesto encima de una inmunoglobulina G1. El rabito ese Y es inmunoglobulina G. Entonces lo ponen al paciente y hace el mismo efecto. Entra en competición con el L1, depleta el IL-1 soluble y no se estimulan las células con sus receptores. ¿Ok? Y por último, la otra manera que se hace en clínica es utilizando los anticuerpos, que son estos de acá. Los nombres van a cambiar. El concepto es que tienen que entender que hay anticuerpos monoclonales contra IL-1, depletan el IL-1 y no hay estimulación de la célula. ¿Ok? Claro eso, esos son usos clínicos que tienen. De esa manera se evita la activación de células para la producción de interleuquina, perdón, para el proceso inflamatorio y procesos inmunológicos en general también. Estos son los que internacionalmente, tanto el CS como el EMA, han dado el visto bueno para artritis reumatoide, la anakinra y los monoclonales, y para este grupo que se llama criopirin, síndromes asociados al criopirin, pero asociados al periódico criopirin, viene a ser contra más o menos la macromolécula que van a estar formando el IL-1, ¿sí? La inflamación contra componente de eso. Y han puesto solamente para esto, que son entidades en las cuales hay producción de IL-1 sin ninguna causa. O causas menores. Por ejemplo, hay un golpe, un pequeño corte y el paciente empieza a hacer IL-1 en grandes cantidades. ¿Qué va a tener como consecuencia? Va a tener malestar, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, ¿sí?
pregenético, responde rápidamente a pequeños estresores. Hay diferentes formas, todos tienen la misma cosa, el mismo efecto, la misma fisiopatología casi, pero el más crítico es el último. La enfermedad inflamatoria de inicio multisistémico de inicio neonatal, conocido como nombre. ¿Ok? Para estos es lo que oficialmente, entre comillas, se ha dado estos, pero gran parte, sobre todo fuera de Estados Unidos, están usando en otras entidades. Ok, factor de necrosis tumoral, que está producido por todas estas células y tiene las funciones de activar células, esta de acá, sobre todo mast cells y macrófagos, entre lo que nos interesa ahora, promueve la inflamación, perdón, antes que me olvide, en este caso. Si hay producción de interleuquina 1, ¿qué tendrán estos pacientes? O sea, constantemente están produciendo interleuquina 1. ¿Qué otras citoquinas estarán siendo activadas también? Claro, y el TNF, bueno, y el E1 y el E6, ¿cierto? Y eso va a hacer en el hígado que haga, que produzca ¿qué? Proteína de fase aguda. Y la proteína de fase aguda por periodos muy largos, ¿cuál es el que me interesa clínicamente? ¿Perdón? No, fibrinógeno no mucho. PCR tampoco, no, son importantes para el proceso inflamatorio en sí, pero proteína amiloide A, todos estos pacientes, a veces la causa de muerte es insuficiencia renal por amiloidosis. Como va a tener proteína amiloide A constante, se deposita en el riñón, no solo el riñón, los vasos sanguíneos, ¿sí? Y la causa del fallecimiento de muchos de ellos es justamente amiloidosis también. No es frecuente, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez, vamos a decirlo, cada vez que tengan proteína de fase aguda se va por largos periodos amiloide que tendrá presente. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas inflamaciones de las que conocen ustedes? Inflamaciones de larga data que causan amiloidosis. Pues no tanto, porque generalmente es así. Puede ser, pero muy otra cosa. Otro más crónico, común y corriente. Anticoagulatorio. Otra que no sea inflamatoria, que no sea dolor autoinmune. Común que el Perú es uno de los principales, en la serie de OMS, es uno de los países que tiene alta incidencia de tuberculosis. Uno tiene una TV, el bacilo, ¿dónde está? Está dentro del macrófago. El macrófago es estimulado y está formando proteína fase aguda para los tiempos, ¿cierto? Al final va a aparecer una mirada. ¿Cuál otro? La otra sí es la osteomielitis, es la otra forma. ¿Sí? Osteomielitis crónica. Es más, a veces es indolente, incluso ¿no? Está produciendo estas citoquinas igual. Y la otra es bronquiectasis. En la bronquiectasis hay un proceso inflamatorio constante. La bronquiectasis es una dilatación de bronquio, realmente está infectada y sacar esa infección es sumamente difícil porque como entro, no es una sola bolsa, son varias en el pulmón, entonces es problemático. Y eso está con proceso inflamatorio constante, también puede ser causante de amiloidosis. ¿Ok? Muy bien. El TNF entonces, en las células endoteliales, lo que va a hacer es expresar moléculas de adhesión. ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuál activación hacía el TNF? ¿Perdón? La selectina sí. No, pero sí, pero ¿cómo se llamaba ese sistema de activación? Que no era dependiente de la proteína C, que era el primero, histamina. La clase 2, porque hay dos, pues uno que era por histamina, ¿se acuerdan?
y la otra que era por TNFL1 directamente. ¿Sí? Entonces, esa hace la descendencia de la producción de adición de moléculas, inicialmente la selectina E y posteriormente la selectina P. Producción de citoquinas y los derivados de ácido araquidónico y alguna quimioquina también. ¿Okay? En los neutrófilos también produce agregación de neutrófilos y es el activador de neutrófilos y la proteína de fase aguda que ya lo hemos visto ahora. Perdón, en la respuesta aguda va a haber fiebre, la anorexia, lo característico que hemos realizado en el proceso inflamatorio. Ok, los efectos de estas tres citoquinas están en esta diapositiva. A bajas cantidades, que usualmente ocurre una inflamación local, generalmente hay todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cierto? Vasodilatación, activación del endotelio, en fin, activación de complemento, pero a nivel local. Eso se resuelve fácilmente. A cantidades moderadas, el ejemplo clásico de las viremias, ¿no? En los cuales hay también infecciones bacterianas, hay fiebre por el IL-1, proteína de fase aguda, y en el hueso hay mayor producción de leucocitos. El problema es cuando hay gran cantidad se eleva mucho esta citoquina. Algunos le llaman la tormenta de citoquina, que nos hace acordar al COVID-19. En los cuales sí hay, en el vaso sanguíneo hay trombosis. Al haber trombosis hay menos flujo en prácticamente todo el organismo. Hay baja gasto cardíaco, baja resistencia periférica, porque los vasos, los músculos prácticamente van a estar vasodilatados, y va a dar como consecuencia el arte. Puede ser acá puesto shock séptico, pero tenga la palabra shock nada más. Puede ser séptico si es patógeno, y puede ser no séptico, o sea, shock nada más si los TAMs son los primeros que ¿sí? ¿Perdón? Primero con la coagulopatía. También está dentro del pulmón. ¿Sí? Segundo, por el edema. Hay edema por proceso inflamatorio. ¿Sí? Y tercero, hay caída de presión, no hay buena perfusión. Todo eso pasa por el edema. ¿Ya? Bueno, te he dado tres causas, pero la lista es mucho más. Muy bien, la proteína de fase aguda, son estas de acá, de las cuales no deben olvidarse desde el punto de vista clínico de esta, la proteína C reactiva. Te llega un paciente con problema infeccioso o que postula, un proceso inflamatorio, lo más frecuente, una infección urinaria, una apendicitis, cualquier cuadro infeccioso o inflamatorio agudo, piensen en proteína C reactiva. Los clásicos de emergencia, piel, un hemograma, un examen de orina y una proteína C reactiva para cubrirte las espaldas. El fibrinógeno, la proteína amiloide A que acabamos de ver las acciones, y los factores de complemento. Dentro de ellos está la manosa, pero también está el C3 y varios componentes de complemento. Son proteínas de fase aguda. ¿Sí? No es que solamente aparezcan cuando hay inflamación, sino que incrementan su síntesis cuando están inducidos por IL-6, cuando el hígado está inducido por IL-6. ¿Okay? Digamos, estos son los niveles séricos de estas proteínas. Si ustedes se dan cuenta, si la injuria está en el día 0, prácticamente inmediatamente a las 24 horas ya estamos en títulos altos. De más o menos, esto es un cambio, bueno, acá es poco detectable, ¿no? Por ejemplo, la proteína C reactiva está en menos de 2 o de 5 para algunos, ¿sí?
y cambia 30.000 veces más en algunos casos después de un proceso infeccioso, ¿sí? O inflamatorio en general, puede ser también importante, ¿sí? Entonces es un marcador bueno de actividad inflamatoria. Pero acuérdense que no es inmediato, ¿no? Demora por lo menos unas 18 o 24 horas para que tenga niveles más o menos de... Y eso es por experiencia personal. Hubo un cuadro supuestamente agudo, pero tenía 6 horas nomás de inicio del cuadro. Me tomaron proteína C reactiva, está normal, me mandaron a mi casa. A las 6 horas estaba en sola operación de apendicitis. Simplemente porque no subió pues la proteína C reactiva. Y eso lo entonces denme un tiempo para que la proteína C reactiva suba. El otro componente es la proteína amiloidea. El problema de la proteína amiloidea es que demora en caer, o sea, si se sintetiza, luego demora en la caída, entonces es un marcador de seguimiento sobre todo. Proteína C reactiva, sí. La proteína C reactiva tiene la característica de unirse a los microorganismos y activar sobre todo el C1Q. Activa el C1Q y por eso se activa todo el sistema de complemento. ¿Ok? Entonces se pega al microorganismo e induce la activación de complemento. También lo hace por la vía alterna. Y la manera que tiene es esta manera pentagonal, por eso el nombre que es de pentraxina, es el grupo al cual pertenece esto, y que se caracteriza por esto. Si se acuerdan del C1Q, que tenía como 6 bracitos en los cuales se va uniendo a la proteína C reactiva y activa el C4 y toda la vía de complemento. También activa la vía alterna de complemento. ¿Ok? Entonces es una proteína importante para iniciar sobre todo la actividad de complemento, y activando complemento, como lo acabamos de ver, puedo activar todo los demás sistemas y hay un proceso inflamatorio ya en marcha. Para terminar con citoquinas, es esta acá. Las citoquinas son estas quimioquinas. Se dicen quimioquinas porque favorecen sobre todo el fenómeno de quimiotaxis y favorecen la migración o el movimiento de las células. A estos 3 grupos, lo único que les voy a pedir es que esta de acá, CXL es la manera como lo hace. Esto es en realidad CXC, por ejemplo, cuando en estos 2 cisteínas hay un aminoácido por medio. Esto ya es muy finito químicamente. En estos están unidos por enlaces que unen de 2 cisteínas y son quimoquinas CC. ¿Sí? Y los que no tienen solamente uno están como quimoquinas C. La que importa es esta, la interleuquina 8, ¿correcto? Que es la que en inflamación está bastante, va a servir sobre todo para la migración de leucocitos. Hay otro grupo de quimioquinas como esta de acá que van más que todo a lo que se conoce como el homing. Son importantes para que determinados tipos de células, incluyendo linfocitos, vayan a determinado órgano. Si el órgano está produciendo estas células van a ir a eso. ¿Ok? Muy bien. Histamina producida por el basófilo, es un gránulo preformado que apenas se activa el mastocito, va a eliminar hacia afuera. Se puede activar por dos sistemas, por el C3A, C5A, que es la antilotoxina, que eso nos interesa como inflamación aguda. Y la otra manera de activar el mastocito es a través de los receptores que tiene de fragmento de FCD y IgE. Esto ya viene en hipersensibilidad 1 o alergia. Por ahora para inflamación. Los dos hacen el mismo efecto y los dos hacen inflamación. Solo que este es el que ahorita estamos viendo como inflamación no específica en general. ¿Ok? Tiene esta disposición en los diferentes órganos y el que más va asociada a inflamación
generalmente es la H1. Tienen las funciones son de vasodilatación, lo vimos en la primera diapositiva de la clase anterior, incrementa permeabilidad vascular, estimula el dolor y también produce taquicardia, sobre todo la H2. El óxido nítrico es importante porque es un vasodilatador importante, lo hemos visto en endotelio, generalmente está sintetizado por estas células, hay de endotelio, macrófagos y neuronas, y cada sufijo de estos depende del endotelio, de neuronas, y cuando está producida por la inducción de citoquinas inflamatorias, tiene este sufijo de I, ¿sí? Entonces, el óxido nítrico I implica que ha sido inducida por factores inflamatorios. Su función es relajante muscular, fundamentalmente. Tiene algunas acciones microbicidas también. Por último, para mediadores, las prostaglandinas, formado fundamentalmente por este grupo que es factor activador de plaquetas y los derivados del ácido araquidónico. Van a depender de la fosfatidilcolina y el otro del inositol, pero lo que vale la pena memorizar es esto. Fosfolipasa A2 es la que va a tener también como producto el PAC, factor activador de plaquetas, y la fosfolipasa C al ácido araquidónico y los derivados de ácido araquidónico que son estos. Ustedes ya han hecho fármacos, así que esto ya lo conocen bastante bien, ¿cierto? Las dos vías, nitrooxigenasa y ciclooxigenasa. ¿Qué era esto? ¿Qué produce esto? Prostaglandina I2. ¿Verdad? El endotelio es el que produce eso. ¿Sí? Y vasodilatador y va a evitar que las plaquetas también se estén agregando. ¿Sí? Y el otro concepto que hay que tener de la vía de la lipoxigenasa es esta de acá. Esto se conoce con el nombre de sustancias de liberación lenta, que son el C4, D4 y E4. Y tienen acción importante, sobre todo en asma, broncoconstrictores. ¿Sí? Vasodilatadores, pero broncoconstrictores. ¿Cómo será eso si los dos son músculos lisos? Los dos son músculos lisos, ¿cierto? Y uno se contrae y el otro se dilata. ¿Por qué? Uno va generalmente a G y el otro solamente a A, ¿no? MB. Entonces, diferentes traductores tienen diferentes acciones, ¿sí? El mismo receptor prácticamente. Ok, no tengan en cuenta esto siempre, se va a ver en asma, pero de todas maneras tenganlo presente. Este es el caso típico, llega un asmático, le dan su epinefrina, lo dilatan, lo mandan a su casa y a las 6 horas vienen y ya con epinefrina ni nada, no pueden abrir los bronquios porque esto ya empezó a avanzar, ¿no? Ahí hay que darle incluso corticoides ya para el corticoide, como vamos a ver, va a eliminar las dos vías, lipoxigenasa y ciclooxigenasa. Muy bien, este es el tema que quería traerles hoy día. Hasta hace poco, bueno, no tampoco, desde el año 2008, pero hasta ahora se creía de que la ciclooxigenasa 1 era constitutiva del tejido normal y la ciclooxigenasa 2 era parte de respuesta inflamatoria. Pero ya en varios trabajos, tanto en PCR cuanto en histoquímica, este trabajo lo han hecho en Eslovenia, lo pueden revisar acá. Fíjense, el COX-1 aparece fundamentalmente en el músculo y en las células de la lámina propia, ¿sí? Mientras que el COX-2 aparece en las células, entre comillas, parenquimales, que están formando el órgano. No es un parenquima, pero en la célula parenquimal. Fíjense este otro de acá. Este es el mismo corte, esta es la parte que está representada acá en color. En la glía se encuentra el COX-1 y en las neuronas se encuentra el COX-2. ¿Sí?
Entonces, los inhibidores que han estado dando entre COX-1 y COX-2, ahora el COX-2 más específico que hacía que el COX-1 constitucional no se toque, con esta se pone medio en duda. ¿Okay? Esta diapositiva para ver los inhibidores, ciclooxigenasa, obviamente los AINES, y para el 5-lipoxigenasa, estos montelukast y celutón son los que se emplean para inhibir lipoxigenasa. Y la aminociclina, que es una tetraciclina, también tiene cierta acción contra la lipoxigenasa. ¿Ok? Factor activador de plaquetas, hemos visto que pasa por la otra vía, por la fosfolipasa A2, tiene estas funciones. Como ven, son 100% inflamatorios, intervienen en el proceso inflamatorio. Ok, vamos a tener un... ¿Qué hora tenemos? ¿Perdón? Vamos a tener un break de 2 minutos apenas.